Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son, y antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les presento a quienes confían en mí. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviral Mercado, subastas online. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. Quantium, el combustible premium de Acción, que nace de la autosuperación, que limpia el motor al límite de la perfección, optimizando el consumo para obtener el máximo rendimiento en cada litro, porque el poder de lo que llevas dentro te empuja a superar los límites. Quantium supera los límites. En Lanús, enfrentamos la tercera ola de COVID-19, triplicando la capacidad de testeos y sumando nuevos centros de hisopados en 7 unidades sanitarias del municipio. Tu responsabilidad es seguir cuidándote. No olvides usar tu tapabocas, mantener distancia de 2 metros entre personas, lavarse frecuentemente las manos, ventilar los espacios y evitar las aglomeraciones. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero, sos vos. Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos. Simple, es cumplir con ingresos brutos y el monotributo en un solo pago. Fácil, es recibir la boleta por mail y con beneficios. Y cómodo, es realizar tus trámites en nuestra web desde donde estés. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Palladini, empresa de alimentos que desde 1923 acompaña la mesa de los argentinos. Él es economista formado en la UBA, también periodista especializado en economía y ha trabajado en los principales diarios económicos del país, ocupando importantes cargos. También es columnista en Infobae.com desde hace más de 10 años. Tiene su programa de radio, también tiene su programa en televisión, pero tiene una arista, que es la de escribir, es escritor. Y ha publicado más de una decena de libros, y la mayoría de ellos dedicados a casos policiales resonantes y que han sido todos bestseller de hechos policiales en la República Argentina. Mi invitado de hoy es Luis Belde. Luisito querido. Gracias por estar. No. Siempre me pregunté de todos los libros que has publicado, ¿por qué esa beta en lo periodístico, lo económico, sos economista, y escribir sobre esos casos policiales, Schocklender, los 12 apóstoles, etcétera, ¿no? ¿Tuviste siempre esa beta más literaria que...? No, la beta literaria nació cuando era chico. Ajá. Yo vivía en la Patagonia. Las radios entraban en la cadena nacional para escuchar. ¿Qué parte de la Patagonia? Y viví en Trelew, en Chubut, en Río Gallegos. Una tía de Néstor Kirchner fue mi maestra de segundo grado. No, mira vos. Y claro, tenían las radios locales hasta las 6 de la tarde, después entraban las cadenas nacionales y escuchabas una programación. Es decir, me creé una época de mucha imaginación y de mucha lectura.
Ajá. Ya a los 8 o 9 años había leído Edmundo D'Amicis, Corazón, ¿viste? Mujercitas, Hombres, y todos los libros, los devoraba los libros. Y cuando leía los cómics, que antes decíamos revista de historietas. Revista de historietas, sí, no, yo me acuerdo de Es- D'Artagnan, El Intervalo, Sí, que me leía en apas- Entre Ríos, en mi pueblo. Me apasionaban las historias de la gente que leía y que escribía, y yo veía que eran barbudos, y entonces tenían la imaginación que leer y escribir te hacía crecer la barba, ¿viste? Esas cosas. Y siempre me pareció una profesión inalcanzable, que me gustaba, pero que era inalcanzable. Porque decía que había que saber mucho, había que haber vivido mucho para escribir mucho. Y con el tiempo, los amigos, la adolescencia, todos querían ser periodistas y escribían y mandaban la colaboración, y ellos le decían: no se gaste, muchachos, que todas las sillas están ocupadas, porque era un puesto tan lindo ser periodista y todo. Y entré a la Facultad de Ciencias Económicas porque mi papá decía que tenga un plan B, una carrera, quería que fuera contador. Perdón por los contadores, pero yo no era tan responsable como para ser un contador, liquidar impuestos y todo, me aburría muchísimo. Muy prolijito todo. Sí, y apareció la carrera de Economía, que éramos 5, tenía mucha filosofía, semántica, aparte de matemáticas. Bien. Y lo más importante es que me dio una estructura de pensamiento, que te sirve para todo, porque el economista, a ver, si viene un amigo, una amiga me cuenta una pena de amor que le pasó, vos vas siguiendo el relato. Y para llegar a esa ruptura, decís, no, para esta parte que me contaste no cierra con el final de la historia. De la historia. Eso es bien de economista, ¿viste? De Claro, ecuaciones. claro. Entonces empezás a repreguntar sobre eso y ahí aparecen las causas. Bueno, eso lo aplico a todo en la vida, a mis inversiones, a mis afectos, pero no es una estructura de pensamiento física fría, sino que te da un orden y te contiene. Te da como una plataforma donde te moves, digamos. Sí, que si bien las emociones no se pueden manejar, por lo menos te sentís culpable cuando estás haciendo mal las cosas porque lo sabes. O cuando estás mal y sabes por qué estás mal, y como excusa decís, bueno, no corrijo esto porque no quiero, sabiendo qué es lo que hay que corregir. Sí, pero ya es una decisión que tomás vos, es decir, pero sabés lo que pasa concretamente. Claro, y después todo eso me sirvió. En un momento llegué a periodismo de casualidad, porque me presenté como analista de balances, estaban pidiendo en una editorial un analista de balances, y el director, que era el Economic Survey, me dijo: usted habla bien, usted escribe bien. Y digo, ¿qué ciencia es escribir bien? Si es lo más fácil del mundo. ¿Qué? Me dice, y tiene algo escrito, y llevaba un trabajo de costos de la facultad, se lo mostré, y me dijo: el lunes empieza a trabajar en la redacción. Y era la revista más top, salía en inglés, castellano, los leían los CEO de los bancos, las empresas, todo esto era la época Martínez de Oz. Era para ese círculo de lectores, digamos. Y él me dijo: bueno, vas a empezar por la arteria de los mercados. Y me mandó a cubrir el mercado de grasas y cebos y el de avellanas de Avellaneda. Así empezaron mis primeras notas. ¿Te imaginas? Y bueno, pero a partir de ahí empecé a conocer todos los mercados, toda la economía, después sigue existiendo, un paréntesis, Luis, el mercado de lana Avellaneda. No existe más. Y tampoco el de Liniers desapareció hace poco. El Liniers también, claro. También. Sí. Y bueno, ahí empezaste a ver todo el movimiento de los mercados. Y cuando llegué a periodista, siempre tuve la idea de escribir. Pero no encontraba la oportunidad, hasta que apareció el tema de los 12 apóstoles, la masacre de Sierra Chica. Sí. Cuando yo leía los informes, los diarios, vi los noticieros, digo, pensamiento economista. Esto que están contando no cierra con esta masacre. Acá hay odios, acá hay broncas, acá hay venganzas. No son 10 psicópatas que se pusieron a descuartizar y matar gente porque sí. Acá hay odios de muchos años. Cosa que lo verifiqué porque para llegar a esa historia había un juramento de silencio, fue la masacre de Sierra Chica. Y seguía todo lo que podía las pistas hasta que un día en Google descubrí un diario evangelista y vi que el entrevistador era Pedraza, el jefe de los 12 apóstoles. Pero no hablaba ni de las empanadas, ni de nada de lo que había sucedido, ni de jugar lo que nunca creí es que habían jugado al fútbol con una cabeza. Eso no lo creí nunca por otra lógica de economista. ¿Cuánto pesa una cabeza? ¿Quién se anima a patearla? Te parte el pie. Y
Llegué a esa historia de 12 apóstoles, fue mi primer libro, me hicieron un muy buen contrato, fue bestseller inmediatamente. Sí, me acuerdo. Y a partir de ahí empezó una carrera de libros muy, muy exitosos. Joclender S.A. tuvo 5 semanas primero en ventas, que fue toda la vida de Joclender, del parricidio y todo el poder que construyó en la cárcel hasta la estafa de sueños compartidos. Después escribí El robo del siglo, en fin, Prisas de amor, Tras los muros. Sí. Hay libros que tengo que se estudian en los... pero siempre como novela, ¿no? Como documentales. Pero están, los 12 apóstoles están en el Museo Penitenciario Provincial, se lee en algunos secundarios, es de lectura no obligatoria, pero sí opcional está como oferta literatura. Para leer, claro. Y también se trata en los congresos de criminología porque ese libro te mete adentro de la cárcel, desde cómo es el sexo entre los presos, los códigos, todo. Ese es 12 apóstoles. 12 apóstoles. Bien. ¿Y esa data es dónde la conseguías? Esa data... ¿O cuánto te llevó, por un lado, escribir ese libro? El libro lo escribí en 6-7 meses, pero llegar a la historia me llevó años. Y no quería escribir otra historia que no fuera esa. Que no fuera esa. Yo quería salir con la historia que me gustaba y la que más me apasionaba, porque entrar a tu sueño con un fracaso, claro, es criminal. Es una trompada de hígado. hígado. Un cumplidor de sueños, sos un asesino de sueños. Entonces quería entrar ahí con tenés algo, el título de otro libro, de Asesino de sueños. Sí. Pero, ¿y esa data la ibas consiguiendo? Lo conozco al asesino de sueños. ¿Ah, sí? Sí, es la rutina. Es Se llama cierto, rutina. Es cierto. Peor La destructor rutina de los sueños. Mata los sueños. Digo, toda la data, no es fácil conseguir la data ya de la interna carcelaria y de cómo se manejan los presos y del sexo como es y de la violencia y de quién tiene más poder, tiene menos poder, ¿no? Lo primero los que negocios te cambia, que hay dentro de la cárcel también. Vos cuando vivís tenés una relación con la vida. Claro. Cuando estás con los presos tenés una relación con la muerte. Es más, te sucede algo muy extraño. Cuando me gané la confianza de ellos, me sentí defendido de la muerte, porque me parecía, gente que despreciaba la vida, claro. Que me dijo, mirá, para todos aquellos que dicen que matar te hace remorder la conciencia, es un verso, yo maté gente y no me afecta, duermo bien, todo. Entonces, cuando empezaron a hablar de la muerte de una forma tan natural, tipos, imagínate, a mí nunca me tiraron un tiro en mi vida. Y estos tipos, día por medio, les tiraban tiros, se intercambiaban balazos. Entonces, son mundos paralelos, es gente programada para vivir poco tiempo, entonces tienen otra mentalidad, otros códigos. Te dicen, cuando te dicen sos familias, porque te protegen. Pero también en esos códigos, esa protección tiene un límite. Si un día se deciden fugar y vos estás entre ellos y el muro, te liquidan. El mismo tipo que por ahí estornudaste a la tarde y a la noche te llamó a ver si estabas resfriado, si estabas con gripe. Claro. Y códigos difíciles de entender para nosotros cuando estás acostumbrado a otra vida, ¿no? Pero sí, en la vida yo tengo una definición. La vida periodista me llevó a los mejores hoteles del mundo, los mejores lugares del mundo, conozco 70 países, pero también me llevó a los peores. Y la literatura también. Grandes fiestas, grandes eventos y las peores cárceles, el olor a rancio en la ropa, las migrañas cuando salís de la cárcel, porque la energía negativa tiene una cárcel terrible, ¿no? Es terrible y le pasa a todos. Y yo dije que una buena vida es cuando te toca ser comensal, pero también camarero. No podés ser comensal toda la vida, no la vas a disfrutar nunca. Totalmente. No vas a tener nada que contar. ¿Qué podés contar de una vida que sos comensal, que comiste, que fuiste a este evento, más allá del menú, de algún chimento? Que podés disfrutarlo. En cambio, de camarero, entrar a la biblioteca negra de la humanidad, que es la cárcel, o estar en las montañas cubriendo la guerrilla de los contras con los sandinistas, haber conocido a Negullo en Caoquí, el ministro que rindió Vietnam, que se fue de Vietnam, al comandante Bacher, que era el capitán de la nave Pueblo cuando capturan los chinos e inicia la guerra de Vietnam. Es decir, y vos vas viendo los documentales hoy en streaming, pues sí, pero yo estuve desayunando con él, estuve con él. Lo que pasa es que yo estuve ahí, ¿viste? Cuando empezás a decir, sí, a unos años hemos recorrido ya, ¿no? Y bueno, yo estuve ahí. Y bueno, creo que es
uno de los grandes magnetismos que tiene esta profesión, ¿no? Porque te ubican en un lugar, digo yo, por más que tengas todo el dinero del mundo, vas a estar en lugares en que, aunque tengas el dinero, no irías, pero después se transforma en un hecho histórico y en un hecho que por ahí hasta puede cambiar el curso de la humanidad, y eso es maravilloso. Que en el momento por ahí no te das cuenta, ¿no? Porque en la vorágine del trabajo vas a este lado, vas al otro, cubrís, y como decía, la historia te da la perspectiva de lo que significó eso, ¿no? Sí, por ejemplo, si yo me tengo que pelear en la calle, rehuyo la pelea. Claro. Tengo miedo a esa violencia callejera. Pero estar en las montañas en Nicaragua y el tiroteo y el riesgo de vida, yo ni me daba cuenta, o en libros en que he tocado muchos intereses o que he recibido amenazas de muerte de algún preso de cartel, no sentía nada porque estaba haciendo algo trascendente, que es escribir. Es decir, cuanto más me involucraba en la historia, menos miedo tenía, porque a mí el fin último era que la gente conozca la historia, trascender. Entonces, lo que te da esta profesión es trascendencia. Y escribir esos libros es como que tenés que esperar un tiempo, 12 Apóstoles o Schoeckländer, que pasaran algunos años como para decir, bueno, acá puedo empezar a contar la historia completa de esto. De Schoeckländer no, me hice una oferta tremenda porque había estallado el escándalo de Sueños Compartidos y yo no sabía nada de la vida de él. Entonces le pedí 2 días para contestar. Claro. Y empecé a llamar a mis contactos carcelarios. Y uno sabía esto, otro que lo conocía que estaba en el Servicio Penitenciario Federal cuando se inauguró la Universidad de Devoto, otro fue que hizo la cola con 2 presos para anotar la universidad y hacer los trámites, y así fueron apareciendo. Entonces los 2 días dije que sí. Bueno, me dijeron, pero tenés 1 mes para escribirlo y capítulo que mandás va a imprenta, no tenés chance de corregirlo ni de agregarle nada. Así que tuve 1 mes escribiendo 40.000 caracteres diarios, que era el promedio que tenía para llegar en fecha. Y no tuve pero conseguí muchísima, investigué muchísimo gracias a esos contactos. Pero no fue el libro que más me gustó escribir. No. No. ¿Por qué? Porque Los 12 Apóstoles se sigue vendiendo hasta hoy, es parte de la historia, es trascendente. Pero Schoeckländer fue el boom del momento por el tema de la Madre Plaza de Mayo. Imagínate. Por lo que representaba Schoeckländer. Sí, y por cómo los más grandes poderes no se derrumban por los ataques externos, sino por lo interno. Es cierto. Y Schoeckländer logró lo que ningún servicio de inteligencia, ningún gobierno había logrado, que fue que le llegue el desprestigio a Eve de Bonafini y a todas las madres que la acompañaban en esa agrupación, que antes eran intocables. Por eso cuando miro la interna en el gobierno... Y ahí viene la división también de madres, ¿no? La línea fundadora. Claro, por eso digo, siempre los peores enemigos, los que más daño te pueden causar, son los que están adentro, no afuera. ¿Es más complicado lavar dinero hoy en día? Sí, porque primero por la tecnología y segundo, yo tengo una teoría, usar de conspiracionista o no, pero creo que el lavado de dinero duró todo el tiempo que Estados Unidos necesitó que se lavara dinero. Miami era un lugar al que concurrían los jubilados, Atlanta era una ciudad muerta y todo, y con el dinero del narcotráfico todo fue un boom de la construcción y todo. Cuando se saturaron ya del dinero, ahí apareció, la transparencia. Pidieron la transparencia. Y el mundo estaba esperando todavía que sigan lloviendo dólares del narcotráfico para este lado de... ¿Qué ocurrió como ocurre siempre, cuando Estados Unidos prohíbe, ahí el dinero empieza a expandirse hacia otras partes? Exactamente. Acá en Argentina es un mercado interesante para lavar dinero, digamos. Sí, porque, ¿Los controles son laxos, porque es fácil. Es fácil. Fácil. Es muy fácil porque primero que los que le lavan dinero normalmente son gente que está cercana al poder. Claro. Entonces no pueden poner una regulación estricta. Y fue así como cuando Estados Unidos prohibió el ingreso de efedrina en 2007 o en 2006 a Estados Unidos, aparecieron todos los laboratorios mexicanos para venderle el éxtasis, las metanfetaminas y todos que son derivados de la efedrina, pero crecieron. Y entonces cuando Estados Unidos presionó a México para que prohíba la efedrina,
¿cuál era el único país donde se podía importar efedrina? Argentina. Y como siempre hacemos la cosa con la impunidad que nos da la corrupción y los años de corrupción. Y de importar 14, 15 toneladas de efedrina, 14, 15 kilos de efedrina por año para los medicamentos, porque se había bajado mucho los medicamentos con efedrina después del doping positivo de Maradona en el Mundial de Atlanta. Exactamente. Todo ese Ripple Fuel y todos esos, en el 94 fue todos esos suplementos deportivos que se consumían en gimnasio y los para el resfrío, respiración y todo eso, se hacían como en la falsa efedrina. Y entonces eran 14 kilos y pasamos a exportar 19 toneladas. Y después cuando se cortó por el triple crimen del general Rodríguez, ya se llevaban, eso fue en octubre, ya se llevaban importadas 11 toneladas y se prohibió absolutamente y pasamos a importar 14 kilos al año siguiente. Qué bárbaro. Ahora, estaba todo a la vista. Los laboratorios, la plata, las compras, la DEA avisaba, y acá rompían todos los avisos, no daban recepción, los jueces, había jueces muy involucrados, había un servicio de inteligencia, abrió una sucursal propia con grupo de inteligencia, obviamente, como un trabajo secundario, como un cuentapropismo, que en paralelo. Claro, empezaron trayendo la droga de Bolivia para enviarla afuera. Después se metieron en el negocio de la efedrina, compraron los contactos aduaneros, tocaron todo, estaba Segovia, el rey de la efedrina, estaba Evar Pérez Corradi, vino el triple crimen de General Rodríguez, pero vos ves el asesinato de Galvez Ramírez, que fue el primero, que es el hijo de uno de los paramilitares que mató a Escobar Gaviria, que aparece en la serie con la pistola, el hijo de él estaba acá de narco y lo asesinan porque pertenecía a un cartel que venía huyendo de Colombia, de las autodefensas colombianas, que era un organismo paramilitar que manejaba el negocio de Escobar, y lo mataron. Se presume que fueron los Esquilachi los que después protagonizaron la triple fuga y el crimen. Claro. Después vino a la semana siguiente, el doble asesinato de los colombianos en Unicenter. En Unicenter. Todo eso venía de Madero Office, con los barra brava de Boca. Después vino, una semana después, el triple crimen de General Rodríguez. Y después, cuando allanan Madero Office Center, en 2010, que incluso está un fiscal, Bidone, que tenía un rol preponderante, que era el que les decía a cada juez hasta dónde podían investigar. Cuando allanan eso, los hermanos Juliá quedan a la deriva. Habían hecho varios vuelos el avión de la droga y hacen uno más porque los enganchan en España, ¿no? Dicen una tonelada de cocaína. No, a España llegaron 940 kilos, 60 kilos quedaron acá de coima. Claro. Y sí, se largaron, ya no tenían el paraguas protector que daban los servicios de inteligencia. Estás escribiendo un libro que vas a publicar dentro de poco, que promete ser una bomba. Sí, donde denuncio la justicia corrupta, con nombres, apellidos, hechos, encubrimientos. Te cuento una historia para que veas lo que es la Argentina disparatada, que va a estar acá. Narcolanús es una división de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que controla todo lo que es droga en Lomas de Zamora, Lanús, toda esa zona la controla, es una zona extensa. Son los encargados de combatir la droga. Cuando María Eugenia Vidal era gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Ritondo lo llaman porque hay un video en YouTube que se está en directo, transmitiendo en directo. Un policía asustado en Narcolanús hablando por teléfono, estoy solo, no sé qué hacer, había entrado en pánico. Entonces le avisan al jefe de asuntos internos que va y hace un allanamiento. Estaba el pobre tipo solo. Las escopetas, las ametralladoras, todo, estaban sin candado, estaba todo abierto, era un caos. Entonces cuando cae con fuerzas policiales y allanan, apareció droga falsa en el techo. La droga falsa era la que, pues sabes que hay una industria de armar causas en la provincia de Buenos Aires que recaudan mucho por eso. Era para armar causas. Droga de la buena, había éxtasis, pero todo era como si fuera un proveedor gigantesco de droga de la zona. Lo curioso es que el comisario,
estaba a cargo de eso y era parte del negocio, era el mismo que dictaba clases de instrucción a civiles, funcionarios y a oficiales recibidos para combatir la droga. El profesor que enseñaba a combatir la droga era el principal distribuidor. O sea, Breaking Bad es Alicia en el País de las Maravillas, al lado de lo que voy a contar en el libro. ¿Cómo se va a llamar? La República Bonaerense, que es y son los que gobiernan y los que disponen de tu vida en la provincia de Buenos Aires. Sin lugar a dudas. Vos tendrías que, si vivís en la provincia de Buenos Aires, tenés que salir a la calle con un permiso que diga que estás eximido de prisión porque te arman la causa en 2 minutos. Recibo denuncias todos los días de pobre gente que no puso la plata porque no la tenía o le querían quitar esto y le armaron la causa. Pasan años en prisión, policías honestos que son apartados del cargo. En la causa de los sobres murió el policía más honesto, él no quería aceptar los sobres, ¿te acordás que se descubrieron? Exactamente. Y murió de un infarto en la cárcel, estaba muy avergonzado de lo que había pasado, pero todos los demás policías lo obligaron a... Bien, ¿cuándo va a salir? Creo que sí, depende de mí, porque la editorial lo quiere sacar ahora ya, pero me falta algo. Luis, un placer charlar con vos. Se nos fue el programa volando y bueno, esperando este nuevo libro que va a ser un bestseller seguro, así, contando lo de la República Bonaerense. Gracias, Claudio. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias por estar allí, nos vemos en el próximo, Tal Como Son. A veces ser el gran hit del año no es muy conveniente, porque después la gente se cansa, por más que el perfume sea excelente.